¿Por qué tantos creyentes sienten una fascinación irresistible por conocer el futuro, pero muestran tan poco interés en obedecer a Cristo en el presente? Quieren identificar señales, calcular fechas, interpretar guerras, terremotos y cambios políticos. Sin embargo, mientras intentan descubrir cuándo terminará la historia, descuidan la santidad, la oración, la misión y la vigilancia que el Señor exige hoy. Marcos 13 confronta precisamente esa contradicción. Este capítulo contiene la enseñanza más extensa de Jesús registrada en el Evangelio de Marcos. Es conocido como el discurso del Monte de los Olivos porque fue pronunciado allí frente al Templo de Jerusalén. También es uno de los pasajes más complejos del Nuevo Testamento porque entrelaza acontecimientos cercanos a los discípulos con realidades que se extienden hasta la consumación de la historia. Algunas palabras apuntan claramente hacia la destrucción de Jerusalén y del templo ocurrida durante aquella generación. Otras levantan nuestros ojos hacia el regreso glorioso de Cristo. Y en ciertos momentos no resulta sencillo determinar dónde termina un horizonte profético y comienza el otro. Por eso debemos acercarnos a este texto con humildad. La humildad no significa concluir que la Biblia es incomprensible. Tampoco significa que cada interpretación sea igualmente válida. Significa reconocer que somos lectores limitados delante de una palabra perfecta. Significa examinar el contexto, comparar la escritura con la escritura y distinguir entre las doctrinas esenciales del Evangelio y aquellos detalles proféticos sobre los cuales creyentes fieles pueden discrepar. La Biblia es completamente clara acerca de lo que necesitamos conocer para ser salvos. Un niño puede comprender que somos pecadores, que Cristo murió y resucitó y que debemos arrepentirnos y confiar en Él. La claridad de ese mensaje no depende de que podamos resolver cada cuestión difícil de la profecía bíblica, pero hay pasajes que exigen más cuidado y Marcos 13 es uno de ellos. No debemos entrar en este capítulo con la arrogancia de quien cree haber descubierto todos los secretos del calendario divino. Tampoco debemos acercarnos con el miedo de quien piensa que se trata de un acertijo imposible. Debemos entrar como discípulos, escuchando, examinando y preguntando qué quiere producir el Señor en nosotros mediante sus palabras. Porque el propósito principal de Jesús no fue satisfacer nuestra curiosidad acerca del futuro, fue prepararnos para la fidelidad. Esto se observa en las repetidas exhortaciones que atraviesan todo el discurso. Mirad que nadie os engañe, estad alerta, orad, no lo creáis, velad. Jesús no entrega información profética para convertir a sus discípulos en espectadores fascinados, sino para formar siervos sobrios, perseverantes y difíciles de engañar. La profecía bíblica no es un entretenimiento, es una llamada a la vigilancia. Cuando Dios revela lo que hará, no pretende que abandonemos nuestras responsabilidades presentes para dedicarnos a especular. Quiere que vivamos preparados, que resistamos el engaño, que perseveremos en la prueba y que anunciemos el Evangelio hasta que Cristo vuelva. Muchos han tratado este capítulo como si Jesús hubiera dejado un código secreto para identificar el día exacto de su regreso. Cada nueva guerra, crisis económica, epidemia o catástrofe natural despierta a quienes anuncian que ahora sí ha comenzado la cuenta atrás definitiva. Pero el mismo Señor advierte contra ese tipo de precipitación. Las guerras no deben llevarnos al pánico. Los rumores no deben gobernar nuestra imaginación. Los falsos mesías no deben seducirnos. Las convulsiones de la historia no significan automáticamente que el fin ocurrirá mañana. Jesús desea producir estabilidad, no histeria. Desea formar una iglesia vigilante, no supersticiosa. Una iglesia que espera su venida pero que no abandona la misión. Una iglesia que mira hacia el cielo sin dejar de obedecer en la tierra.
¿No es sorprendente que tantas personas utilicen la profecía de una manera contraria a la intención de Cristo? Él dice, no os alarméis. Y nosotros fabricamos temor. Él dice, que nadie os engañe. Y nosotros corremos detrás de todo predicador que afirma poseer información secreta. Él dice, velad, y nosotros reducimos la vigilancia a consultar titulares. Velar bíblicamente es mucho más profundo. Es mantener el corazón despierto delante de Dios. Es examinar si estamos permaneciendo en la fe. Es resistir el pecado que adormece la conciencia. Es reconocer a los falsos maestros porque conocemos la voz del verdadero pastor. Es vivir recordando que compareceremos ante Cristo. La persona verdaderamente preparada para el regreso del Señor no es la que ha diseñado el calendario más complejo. Es la que está caminando en arrepentimiento, fe y obediencia. Tal vez conoces distintas posiciones escatológicas. Puedes explicar el milenio, la tribulación o las distintas interpretaciones del discurso del Monte de los Olivos, pero ¿estás velando? ¿Está tu vida sometida a Cristo? ¿Te encuentra el Señor sirviendo, orando y dando testimonio? ¿O te encuentra discutiendo sobre el futuro mientras toleras el pecado en el presente? Una doctrina que alimenta curiosidad, pero no produce santidad, todavía no ha cumplido su propósito en nosotros. Antes de entrar en los acontecimientos descritos en Marcos 13, necesitamos comprender el contexto. Jesús no pronunció estas palabras en un momento cualquiera. Estamos en la última semana de su ministerio terrenal, pocos días antes de la cruz. El domingo había entrado en Jerusalén entre aclamaciones. Miles de personas gritaban que él era el hijo de David. Desde fuera, la ciudad parecía atravesar un gran despertar espiritual. El Mesías era recibido, las multitudes cantaban y el entusiasmo llenaba las calles, pero la apariencia religiosa ocultaba un corazón rebelde. Muchos de los que proclamaban Hosana pedirían pocos días después que Jesús fuera crucificado. Sus labios honraban al Mesías, pero no estaban dispuestos a someterse al rey que realmente había venido. Querían salvación sin arrepentimiento. Querían un Cristo conforme a sus expectativas. Querían un libertador que confirmara sus ambiciones, no un Señor que expusiera su pecado. Ese peligro no pertenece solamente al Israel del primer siglo. También nosotros podemos cantar acerca de Cristo mientras resistimos su autoridad. Podemos emocionarnos en un culto y continuar protegiendo nuestros ídolos. Podemos hablar del regreso del rey sin haber rendido verdaderamente el corazón a su gobierno. La multitud celebraba, pero el juicio se acercaba. Y para comprender por qué Jesús anunció la caída del templo, debemos seguir sus pasos durante aquella semana. Una higuera llena de hojas, pero sin fruto. Una casa de oración convertida en mercado. Unos líderes religiosos decididos a matar al Hijo amado. La profecía de Marcos 13 no comienza con terremotos ni guerras. Comienza con el juicio de Cristo sobre una religión que tenía apariencia, pero no fruto. La higuera tenía hojas, pero no fruto. Desde lejos parecía viva, prometía alimento. Sin embargo, cuando Cristo se acercó, encontró solamente apariencia. Ese acto no fue una reacción caprichosa contra un árbol. Fue una señal profética. Israel había recibido la ley, el templo, los pactos, los sacerdotes y las promesas. Poseía una historia religiosa impresionante. Las fiestas continuaban celebrándose. Los sacrificios seguían ofreciéndose. Las escrituras eran leídas en las sinagogas. Había hojas por todas partes. Pero cuando el Mesías vino buscando el fruto de la fe, el arrepentimiento y la obediencia, encontró una religión que protegía sus estructuras mientras rechazaba al Señor de la gloria. Aquí aparece una advertencia que no podemos entregar únicamente al pasado. También nosotros podemos tener hojas sin fruto. Podemos dominar el vocabulario cristiano,
asistir con regularidad a la iglesia, defender una doctrina correcta y mantener una reputación respetable mientras el corazón permanece lejos de Cristo. Las hojas pueden impresionar a quienes observan desde lejos. El fruto solo aparece cuando Cristo se acerca. ¿Qué encuentra el Señor cuando examina tu vida? ¿Encuentra arrepentimiento real o únicamente explicaciones? ¿Encuentra amor por Él o costumbre religiosa? ¿Encuentra una obediencia imperfecta pero sincera o una apariencia cuidadosamente mantenida para que nadie perciba la esterilidad interior? La maldición de la higuera anunció que Dios no se deja engañar por el follaje religioso. Después Jesús entró en el templo. Aquel lugar había sido apartado para la adoración, la oración y el encuentro con Dios conforme al pacto. Sin embargo, los dirigentes lo habían convertido en un sistema de explotación. La actividad religiosa seguía funcionando, pero el propósito había sido corrompido. Cristo expulsó a mercaderes y cambistas y denunció que la casa de oración había sido transformada en una cueva de ladrones. Su acción no fue una explosión descontrolada de temperamento. Fue el juicio santo del verdadero rey sobre quienes utilizaban el nombre de Dios para sostener intereses impíos. El pecado religioso es especialmente grave porque se reviste de santidad. La avaricia ordinaria desea dinero. La avaricia religiosa utiliza el templo para obtenerlo. El orgullo común busca reconocimiento. El orgullo religioso cita la Escritura mientras exige los primeros lugares. La incredulidad abierta rechaza a Dios. La incredulidad religiosa mantiene las ceremonias mientras resiste su voz. Por eso una iglesia puede conservar actividad y perder el temor de Dios. Puede llenar su calendario y vaciar su mensaje. Puede hablar constantemente de Cristo y negarse a obedecerle. No todo lo que lleva el nombre de ministerio agrada al Señor. No toda tradición merece ser defendida. No toda estructura religiosa conserva para siempre la aprobación divina. Cristo no está comprometido con preservar nuestras instituciones si éstas abandonan su palabra. Su celo es por la gloria del Padre, no por nuestra comodidad. La purificación del templo llevó a los dirigentes a endurecer aún más su oposición. En lugar de arrepentirse cuando su corrupción fue expuesta, comenzaron a buscar la manera de atrapar a Jesús mediante preguntas capciosas. Querían incriminarlo, desacreditarlo y finalmente destruirlo. El corazón endurecido puede escuchar la verdad y responder intentando silenciar al mensajero. Cada respuesta de Jesús revelaba su sabiduría y dejaba al descubierto la hipocresía de sus adversarios. Pero el Señor no se limitó a defenderse. Contó una parábola que resumía la historia espiritual de aquella nación. Un propietario plantó una viña y la entregó a unos labradores. Cuando llegó el tiempo de recibir el fruto, envió a sus siervos. Los labradores los golpearon, humillaron y mataron. Una y otra vez el dueño envió mensajeros. Una y otra vez fueron rechazados. Aquellos siervos representaban a los profetas. Dios había llamado repetidamente a su pueblo al arrepentimiento. Había advertido contra la idolatría, la injusticia y la falsa adoración. Los profetas no llegaron para entretener a Israel ni para confirmar sus ilusiones. Llegaron para decir: volved al Señor. Pero el pueblo persiguió a quienes exponían su pecado. Finalmente, el dueño envió a su hijo amado pensando: a mi hijo respetarán. Los labradores, al reconocer al heredero, decidieron matarlo para apoderarse de la viña. Jesús estaba anunciando lo que ocurriría pocos días después. El hijo amado sería rechazado, sería sacado fuera de Jerusalén, sería entregado a la muerte. Los líderes comprendieron que la parábola hablaba contra ellos. Habían recibido la viña, pero no habían entregado el fruto. En lugar de reconocer al hijo, tramaban eliminarlo. El juicio pronunciado fue inevitable. Los labradores serían destruidos y la viña sería entregada a otros que produjeran fruto.
No debemos interpretar esto como si Dios hubiera improvisado un nuevo plan después del fracaso humano. La formación de un pueblo compuesto por judíos y gentiles pertenecía al propósito redentor anunciado desde las promesas a Abraham, pero el privilegio externo nunca garantizó salvación a quienes persistían en incredulidad. Dios busca fruto. No fruto para que el pecador compre su aceptación, sino fruto que evidencia una fe viva. La gracia no produce esterilidad voluntaria. Cuando Cristo salva, comienza a transformar donde no existe ningún deseo de obediencia, ningún arrepentimiento y ninguna lucha contra el pecado. La profesión religiosa debe ser examinada seriamente. Muchos piensan que la pertenencia visible a la iglesia los protege del juicio. Israel cometió ese error con el templo. Pensaban que la casa de Dios era una garantía automática de seguridad, aunque rechazaran al Dios de la casa. Pero los símbolos del pacto no sustituyen la realidad espiritual. El bautismo no sustituye la fe. La membresía no sustituye el nuevo nacimiento. La cena del Señor no sustituye el arrepentimiento. Los privilegios son grandes, pero aumentan la responsabilidad. Después de la parábola, Jesús pronunció palabras severas contra los escribas y fariseos. Los acusó de continuar la historia de sus antepasados, quienes habían perseguido a los profetas. La culpa acumulada llegaría sobre aquella generación, porque el rechazo de los mensajeros culminaba ahora en el rechazo del Hijo. Y sin embargo, en medio del anuncio de juicio, escuchamos el dolor del Salvador. Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise reunir a tus hijos como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, pero no quisiste? No hay frialdad en esas palabras. Cristo no se complace cruelmente en la perdición. El mismo que anuncia el juicio ofrece refugio. El mismo que expone la rebelión revela un corazón compasivo. El problema no era que no existiera refugio, sino que ellos no quisieron acudir. Vuestra casa se os deja desierta. Antes Jesús había dicho, mi casa será llamada casa de oración. Ahora dice vuestra casa. El cambio es terrible. El templo seguía en pie. Los sacerdotes continuaban trabajando. Los sacrificios aún eran ofrecidos, pero la gloria estaba abandonando aquel lugar. Una religión puede conservar el edificio después de perder la presencia que le daba sentido. Y cuando Jesús salió del templo para no volver a entrar, no fue simplemente un hombre abandonando una construcción, era Dios encarnado pronunciando mediante sus pasos una sentencia silenciosa. El templo parecía más sólido que nunca, pero ya estaba vacío. El templo continuaba lleno de sacerdotes, sacrificios, peregrinos y actividad. Desde fuera nada parecía haber cambiado. Pero la realidad más importante ya no podía medirse por el movimiento de la multitud ni por el esplendor de las piedras. La gloria de Dios estaba abandonando aquel lugar. Esta escena tiene un antecedente solemne en el libro de Ezequiel. Siglos antes el profeta había contemplado una visión en la que la gloria del Señor se retiraba del templo a causa de la idolatría y de la rebelión del pueblo. La gloria salió del lugar santísimo, se detuvo sobre la ciudad y finalmente se posó en el monte situado al oriente de Jerusalén, el monte de los Olivos. Aquella retirada anunciaba el juicio que llegaría por medio de Babilonia. El templo sería destruido, no porque Nabucodonosor fuera más poderoso que Dios, sino porque el Señor mismo había entregado la ciudad a las consecuencias de su apostasía. Ahora la historia parecía repetirse, pero con una profundidad mucho mayor. La gloria divina ya no aparecía en una visión simbólica, estaba encarnada en Jesucristo. Juan declara que el Verbo se hizo carne y que en él fue contemplada la gloria del Hijo unigénito, lleno de gracia y de verdad. Jesús no era simplemente un maestro que visitaba el templo. Él era la manifestación definitiva del Dios que aquel templo pretendía representar.
Y ese martes de la semana de la Pasión, la gloria de Dios salió del templo. Cristo cruzó sus puertas para no regresar. Después subió al monte de los Olivos y se sentó frente al edificio. La correspondencia con la visión de Ezequiel resulta difícil de ignorar. La gloria abandona la casa, se dirige hacia el monte oriental y el juicio queda anunciado. El templo seguía siendo magnífico, pero sin Cristo era solamente una estructura. Aquí debemos detenernos. ¿Es posible conservar las formas de la religión después de haber rechazado al Señor de la religión? Una congregación puede mantener su liturgia, sus programas y su vocabulario, pero si abandona la verdad de Cristo, todo el movimiento exterior se convierte en una casa desierta. No basta con hablar de Jesús, hay que recibirlo como Él se revela. No basta con admirarlo como ejemplo moral, hay que postrarse ante Él como Dios y Rey. Algunas personas intentan mantener una actitud aparentemente respetuosa hacia Cristo diciendo que fue un gran hombre, un maestro extraordinario o un profeta de elevada sensibilidad espiritual. Pero las afirmaciones de Jesús no permiten esa condescendencia. Él se presentó como la gloria de Dios encarnada, como el Señor del templo, como el Hijo amado y como aquel que volvería sobre las nubes. Si esas afirmaciones fueran falsas, no podríamos considerarlo simplemente un buen maestro. Pero eran verdaderas. Él es Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios. La tragedia de Jerusalén consistió en tener delante de sus ojos la gloria que decía esperar y no reconocerla. Habían construido su identidad alrededor del templo, pero rechazaron al verdadero templo. Valoraban las piedras mientras despreciaban al Hijo. ¿Puede ocurrir algo semejante hoy? Podemos amar la cultura cristiana y no amar a Cristo. Podemos defender instituciones, tradiciones y símbolos mientras resistimos la voz del Señor cuando confronta nuestros pecados. Podemos sentir orgullo de nuestra doctrina y al mismo tiempo negarnos a someternos al Dios de esa doctrina. Cuando Cristo deja de ser el centro, lo sagrado se convierte en escenario vacío. Por eso la destrucción física del templo no fue un accidente aislado de la historia, fue la manifestación exterior de un juicio espiritual que ya había ocurrido. Dios había repudiado aquella casa porque sus guardianes habían repudiado al Hijo. Cuando Jesús salió, uno de los discípulos le dijo: Maestro, mira qué piedras y qué edificios. El comentario parece surgir del asombro. ¿Cómo podía hablarse de desolación mientras tenían delante una obra tan impresionante? El templo remodelado por Herodes era una de las construcciones más espectaculares del mundo antiguo. Sus superficies revestidas de oro reflejaban la luz con tal intensidad que obligaban a apartar la vista. Sus zonas de piedra blanca podían parecer desde lejos una montaña cubierta de nieve. Todo el complejo ocupaba una extensión enorme y algunas de las piedras utilizadas poseían dimensiones y pesos extraordinarios. Para un judío del primer siglo, su destrucción parecía inconcebible. No solo era monumental, era la casa asociada con el nombre de Dios. Había sobrevivido dentro de la conciencia nacional como símbolo de identidad, seguridad y elección divina. Los discípulos no contemplaban únicamente arquitectura, veían el centro visible de todo lo que conocían acerca de Israel. Entonces Jesús respondió: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. No habló de un deterioro gradual, anunció una destrucción completa. La belleza no lo protegería, la antigüedad no lo protegería. Su importancia nacional no lo protegería. Ninguna estructura puede convertirse en refugio contra el juicio de Dios cuando el corazón persiste en rechazar a su Hijo. Los discípulos debieron quedar profundamente conmocionados. Si el templo podía caer, ¿qué permanecería? Si Jerusalén sería desolada, ¿qué significaba eso para las promesas? ¿Estaba Jesús anunciando el final inmediato de la historia? Muchas veces nuestras seguridades deben ser sacudidas antes de que aprendamos a descansar verdaderamente en Cristo. Confiamos en edificios, líderes, circunstancias estables o sistemas humanos y olvidamos que solo Él es inconmovible.
El templo parecía eterno, pero estaba sentenciado. Cristo parecía caminar hacia la derrota, pero era el Señor de la historia. Desde el Monte de los Olivos, frente a aquella construcción resplandeciente, Pedro, Jacobo, Juan y Andrés se acercaron en privado. Querían saber cuándo ocurriría aquello y qué señal anunciaría su cumplimiento. Su pregunta abriría la puerta a uno de los discursos más solemnes de Jesús. Pero antes de satisfacer siquiera una parte de su inquietud, el Señor dirigiría su atención hacia un peligro más urgente que la caída de las piedras: el engaño espiritual. Los discípulos preguntaron: ¿cuándo sucederá esto? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas estén a punto de cumplirse? Mateo conserva una forma más amplia de la pregunta: ¿cuál será la señal de tu venida y de la consumación del siglo? En la mente de aquellos hombres, la destrucción del templo, el regreso glorioso de Cristo y el fin de la historia parecían formar un solo acontecimiento. ¿Cómo podía continuar el mundo si Jerusalén era arrasada? ¿Cómo podía permanecer el orden presente si la casa que representaba la presencia de Dios era reducida a ruinas? Ellos unieron lo que Jesús debía distinguir. La destrucción de Jerusalén ocurriría dentro de aquella generación. La segunda venida y la consumación de la historia quedarían separadas de ese juicio por un período cuya duración no le sería revelada. Entre ambos horizontes habría guerras, engaños, persecuciones y una misión que debía extender el evangelio a las naciones. Cristo no había muerto todavía y ya hablaba con plena autoridad acerca de su regreso. Sabía que iría a la cruz, que resucitaría, que ascendería al Padre y que volvería en gloria. No estaba reaccionando ante acontecimientos imprevistos. Caminaba conscientemente dentro del plan eterno de Dios. Pero los discípulos necesitaban aprender que la espera sería más larga y difícil de lo que imaginaban. Si esperaban el fin inmediatamente después de la caída de Jerusalén, quedarían expuestos al engaño. Cada convulsión política parecería el anuncio definitivo. Cada impostor que afirmara ser el Mesías podría aprovechar su ansiedad. Cada guerra alimentaría expectativas falsas. Y cuando Cristo no apareciera en el momento calculado, la frustración podría debilitar su fe. Las expectativas equivocadas producen decepciones peligrosas. No porque las promesas de Dios fallen, sino porque nosotros añadimos a sus promesas detalles que Él nunca dio. ¿Cuántas veces un creyente se ha sentido abandonado por Dios cuando en realidad estaba esperando algo que el Señor jamás prometió? ¿Alguien piensa que la obediencia eliminará todo sufrimiento? Otro supone que una oración sincera recibirá inmediatamente la respuesta deseada. Otro cree que si sirve fielmente, todos reconocerán su labor. Después llega la prueba, la respuesta tarda o el servicio es ignorado y la persona concluye: Dios me ha fallado. Pero Dios no falla. Nuestras interpretaciones apresuradas sí. Por eso la primera respuesta de Jesús no fue una fecha, sino una advertencia. Mirad que nadie os engañe. Antes de explicar qué sucedería, quiso protegerlos de quienes explotarían su deseo de saber. El engaño profético prospera donde existe curiosidad sin discernimiento. Muchos vendrían utilizando su nombre. Algunos afirmarían ser el Cristo. Otros presentarían acontecimientos ordinarios de una historia caída como pruebas indiscutibles de que el fin había llegado. La autoridad de Jesús sería utilizada para enseñar lo que Jesús no había dicho. Cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os alarméis. Es una orden sorprendente. Nosotros solemos considerar las guerras, las revoluciones y las crisis internacionales como indicadores evidentes de que el final está a las puertas. Jesús dice que tales cosas ocurrirán, pero todavía no será el fin. Nación se levantará contra nación, reino contra reino. Habrá terremotos y hambres, pero eso será solamente el comienzo de dolores. Cristo no afirma que esos acontecimientos carezcan de gravedad. Las guerras destruyen hogares.
las hambrunas matan, los terremotos sepultan ciudades. Un creyente no debe contemplar el dolor humano con indiferencia. Debe orar, ayudar y lamentar, pero no debe convertir cada tragedia en una fecha escondida. Jesús quiere que sus discípulos reconozcan que toda la era entre su primera y su segunda venida estará marcada por convulsiones. El mundo caído no avanzará de manera tranquila hacia la consumación. Habrá períodos de relativa paz y temporadas de violencia intensa. Imperios surgirán y desaparecerán. Las sociedades experimentarán hambre, epidemias y catástrofes. Nada de eso debe sorprender a la iglesia. Y nada de eso autoriza a alguien a declarar que conoce el calendario divino. A lo largo de la historia, muchas generaciones han observado sus propios conflictos y han dicho, esto tiene que ser el fin. Cuando ejércitos conquistaron continentes, cuando grandes guerras envolvieron a las naciones o cuando aparecieron gobernantes particularmente crueles, algunos afirmaron que ya no podía quedar más tiempo. Pero aquellos poderes pasaron, los sepulcros recibieron a los conquistadores, Cristo continuó edificando su iglesia. ¿Significa eso que su venida no debe importarnos? De ninguna manera. Debemos desearla, esperarla y vivir preparados. El error no consiste en anhelar el regreso del Señor, sino en confundir vigilancia con especulación. La vigilancia mira el corazón. La especulación mira obsesivamente el calendario. La vigilancia pregunta, ¿estoy viviendo fielmente delante de Cristo? La especulación pregunta, ¿qué acontecimiento puedo utilizar para demostrar que mi teoría es correcta? Muchos piensan que interpretar profecía significa relacionar cada versículo con una noticia reciente. Pero la escritura no fue dada para convertir el periódico en nuestro comentario bíblico. Las noticias cambian cada día. La palabra permanece. No debemos forzar la Biblia para que encaje en nuestros titulares. Debemos permitir que la Biblia gobierne nuestra manera de leer la historia. Jesús describe estos acontecimientos como dolores de parto. La imagen comunica dos verdades. Primero, el mundo presente avanza hacia un desenlace determinado. La historia no gira eternamente en círculos. Dios la conduce hacia la manifestación del reino de Cristo. Segundo, nosotros no conocemos la duración del proceso. Una mujer puede atravesar un parto prolongado o experimentar un alumbramiento más rápido. Los dolores anuncian que algo viene, pero no permiten calcular con exactitud el momento. Podemos decir que la creación gime. Podemos reconocer que cada crisis nos recuerda la fragilidad de este siglo. Podemos afirmar con certeza que Cristo volverá. Lo que no podemos hacer es determinar cuánto falta. La fe cristiana descansa en la certeza del acontecimiento, no en el conocimiento de la fecha. Cristo regresará porque lo prometió. Regresará personalmente. Regresará con gloria. Regresará para juzgar y salvar plenamente a su pueblo. Esa certeza basta para sostener nuestra esperanza. La primera advertencia, por tanto, es clara: no te dejes engañar por falsas señales ni por voces que pretenden saber lo que el Padre ha mantenido bajo su autoridad. Pero Jesús no solo prepara a sus discípulos contra el engaño, también los prepara para algo mucho más doloroso. Mientras esperan al Rey, no serán celebrados por el mundo. Serán perseguidos por causa de su nombre. La espera del regreso de Cristo no transcurrirá en un mundo neutral. Jesús no promete a sus discípulos una marcha cómoda hacia la gloria. Les dice con claridad que serán entregados a tribunales, golpeados en sinagogas y llevados delante de gobernadores y reyes por causa de su nombre. El conflicto no aparece porque los creyentes busquen provocar al mundo, sino porque pertenecen a un rey que el mundo rechazó. Esto debe corregir una idea profundamente equivocada acerca del cristianismo.
Algunos presentan la fe como un camino para evitar problemas, alcanzar estabilidad emocional y asegurar una vida más cómoda. Pero Jesús jamás reclutó discípulos mediante promesas engañosas. Él habló de una cruz, de oposición, de pérdidas y de la necesidad de calcular el coste. Venir a Cristo resuelve nuestro problema más grande, la culpa delante de Dios. Nos concede perdón, reconciliación, vida eterna y una esperanza inconmovible. Pero no significa que todas las dificultades temporales desaparezcan. En algunos casos, seguir al Señor añade conflictos que antes no existían. La persona que antes era aceptada por su entorno puede comenzar a ser ridiculizada. El hijo que confiesa a Cristo puede encontrar oposición dentro de su propia casa. El profesional que se niega a mentir puede perder oportunidades. El joven que decide vivir en pureza puede quedar aislado por sus amigos. Cristo no oculta este precio, pero tampoco abandona a quienes lo pagan. Jesús dice que sus discípulos comparecerán delante de autoridades para testimonio a ellos. La persecución que pretende silenciar el evangelio termina abriendo nuevas puertas para su proclamación. Los enemigos de la iglesia creen que controlan la escena, pero Dios utiliza incluso su hostilidad para llevar el nombre de Cristo a lugares donde quizá no habría llegado de otro modo. Un creyente es arrestado. Un gobernante exige explicaciones y aquello que parecía una derrota se convierte en un púlpito. Este patrón aparece con frecuencia en el libro de los Hechos. Los apóstoles son amenazados, dispersados y encarcelados, pero la palabra continúa avanzando. Pablo termina predicando delante de autoridades porque fue perseguido. Las cadenas limitan sus movimientos, pero no pueden encadenar el evangelio. El mundo intenta apagar la luz. Dios utiliza el viento de la persecución para extender la llama. Por eso Jesús afirma que primero el evangelio debe ser predicado a todas las naciones. Esa palabra debe revela una necesidad establecida por el propósito soberano de Dios. La misión no es una actividad secundaria para creyentes especialmente entusiastas. La iglesia permanece en el mundo para anunciar que Jesucristo murió por pecadores, resucitó y reina. La misión continuará hasta que llegue el fin. No sabemos cuándo se habrá completado todo lo que Dios ha determinado. No podemos medir con exactitud cuántos pueblos faltan, ni convertir el avance misionero en un reloj profético. Pero sí sabemos cuál es nuestra responsabilidad: predicar. La soberanía de Dios no hace innecesaria la evangelización. La garantiza el Señor, que ha determinado salvar a personas de toda tribu, lengua y nación. También ha determinado el medio: la proclamación del evangelio. Él podría llamar a sus escogidos sin utilizar voces humanas, pero ha decidido poner el tesoro en vasos de barro. Eso significa que no debes esperar sentirte completamente preparado para hablar de Cristo. Los primeros discípulos no eran diplomáticos entrenados. Muchos eran hombres comunes, sin prestigio académico ni influencia social. Cuando Jesús les dijo que comparecerían delante de gobernadores y reyes, debieron sentir el peso de su insuficiencia. ¿Qué podrían decir? ¿Cómo responderían bajo presión? ¿Tendrían valor para confesar a Cristo cuando su vida estuviera en peligro? El Señor les respondió antes de que llegara la hora: no os preocupéis de antemano por lo que habéis de decir. No les estaba prohibiendo estudiar la verdad ni prepararse para servir. Les prometía una asistencia especial del Espíritu Santo en el momento de la prueba. Cuando fueran entregados, no estarían abandonados. El Espíritu les daría palabras, claridad y valentía. Esta promesa tuvo una aplicación particular para los apóstoles, llamados a dar un testimonio fundacional acerca de Cristo, pero también contiene consuelo para todo creyente en quien mora el Espíritu. Hay momentos en que sabemos que debemos hablar y sentimos que la lengua se paraliza, la posición de la otra persona, su hostilidad o nuestra propia inseguridad nos intimidan. Entonces debemos orar: Señor, abre una puerta, dame prudencia,
No permitas que mi temor me haga negar la verdad. Ayúdame a hablar de Cristo con claridad y amor. La confianza no descansa en nuestra elocuencia, descansa en la fidelidad del Espíritu, pero debemos evitar un malentendido. La asistencia divina no justifica la imprudencia. Ser rechazado por hablar con arrogancia no es lo mismo que sufrir por causa de Cristo. Una persona puede ofender por su tono, humillar innecesariamente o hablar sin escuchar y después afirmar que está siendo perseguida por el Evangelio. No toda oposición es persecución. A veces estamos recogiendo el fruto de nuestra falta de sabiduría. Pedro enseña que no debemos sufrir como malhechores. Pablo ordena que nuestra palabra sea con gracia. Debemos presentar la verdad sin diluirla, pero también sin utilizarla como arma para exhibir superioridad. El Evangelio ya es ofensivo para el orgullo humano. No necesitamos añadir la ofensa de nuestra necedad. Sin embargo, incluso cuando hablamos con humildad, algunos rechazarán el mensaje. Jesús advierte que los creyentes serán odiados por causa de su nombre. La persecución no solo vendrá de gobiernos o instituciones, puede atravesar la puerta del hogar. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Pocas heridas son tan profundas como el rechazo familiar. Podemos soportar con mayor facilidad la oposición de un desconocido que la mirada fría de alguien cuya aprobación amamos. Cuando un padre rechaza a un hijo, cuando un cónyuge desprecia la fe del otro o cuando una familia considera traición la conversión a Cristo, el dolor alcanza lugares muy íntimos. Jesús no minimiza esa herida, la anticipa y promete estar presente en medio de ella. A lo largo de la historia, muchos creyentes han perdido herencias, hogares, relaciones e incluso la vida porque se negaron a abandonar a Cristo. El Señor enseñó que la persecución no detendría la misión, serviría como ocasión para el testimonio, extendería el evangelio y expondría la autenticidad de quienes profesaban creer. La prueba revela lo que la comodidad puede ocultar. Mientras seguir a Jesús no cuesta nada, muchos pueden caminar cerca de la iglesia, pero cuando confesar su nombre exige una pérdida real, la fe superficial retrocede. Por eso las palabras que siguen son tan solemnes. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. No significa que la perseverancia compre la salvación. Significa que la perseverancia revela una fe que verdaderamente se ha aferrado a Cristo. Y esa verdad nos obliga a preguntar, ¿qué clase de fe permanece cuando el entusiasmo desaparece, la familia rechaza y el mundo amenaza? La fe que persevera no es una fe que nunca tiembla. Es una fe que, aún temblando, no abandona a Cristo. Muchos imaginan que el verdadero creyente atraviesa la persecución sin lágrimas, sin dudas y sin momentos de profunda debilidad. Pero la Escritura no presenta héroes de piedra. Presenta hombres y mujeres que sintieron miedo, que clamaron, que fueron quebrantados y que sostenidos por la gracia continuaron mirando al Señor. Perseverar no significa no sufrir. Significa no soltar al Salvador en medio del sufrimiento. Jesús afirma, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. No está enseñando que una persona se gana la salvación mediante su resistencia. La salvación es por gracia, recibida por la fe, fundamentada completamente en la obra de Cristo. Nadie será aceptado por Dios porque haya soportado con suficiente valentía. La perseverancia no es la raíz de nuestra salvación, es uno de sus frutos. Los verdaderos creyentes perseveran porque el mismo Dios que los llamó los sostiene. Cristo no comienza una obra para después abandonarla. El pastor no compra sus ovejas con sangre para perderlas cuando llegan los lobos. El Espíritu Santo no concede vida nueva para retirarse ante la primera amenaza.
Pero esa preservación divina no convierte al creyente en pasivo. Dios guarda a su pueblo mediante advertencias, promesas, oración, comunión, disciplina y una obediencia real. Las palabras persevera hasta el fin son uno de los medios que el Señor utiliza para mantener despiertos a los suyos. La gracia que preserva también exhorta. Por eso no debemos responder a esta advertencia con indiferencia. No digas, como Dios guarda a los creyentes, no importa cómo viva. Esa conclusión revela que no hemos comprendido la doctrina. La seguridad bíblica no adormece la conciencia, fortalece la obediencia. El que pertenece a Cristo toma en serio sus advertencias. No porque viva aterrorizado ante la posibilidad de que el Salvador falle, sino porque conoce el peligro del pecado, la debilidad de su propio corazón y la necesidad diaria de depender del Señor. La parábola del sembrador muestra que algunas personas reciben la palabra con entusiasmo. Durante un tiempo parecen creer, hay emoción, decisiones y actividad, pero cuando llega la prueba, se apartan. La persecución no creó la falta de raíz, la reveló. El sufrimiento descubre aquello sobre lo que realmente descansábamos. Mientras la fe parece mejorar nuestra reputación, proporcionar comunidad o darnos cierta estabilidad, es posible caminar cerca de Cristo sin haber confiado verdaderamente en Él. Pero cuando el nombre de Jesús comienza a costar, la pregunta se vuelve inevitable. ¿Amamos a Cristo o solamente los beneficios que esperábamos recibir? Una fe superficial dice, seguiré mientras el camino sea favorable. La fe verdadera dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto no significa que el creyente nunca caiga. Pedro negó al Señor bajo presión. Su temor fue vergonzoso y su pecado grave. Sin embargo, Cristo había orado para que su fe no faltara completamente. Después de llorar amargamente, fue restaurado. Judas también caminó con Jesús, escuchó su enseñanza y participó externamente en el ministerio, pero finalmente vendió al maestro y no volvió en arrepentimiento. La diferencia no estuvo en que Pedro poseyera una naturaleza más noble, estuvo en la gracia preservadora de Cristo. El creyente débil debe encontrar consuelo aquí. Tal vez piensas, yo no resistiría una persecución, mi fe es demasiado pequeña. No necesitas confiar en la fuerza presente de tus emociones. Debes confiar en el poder del Salvador que promete dar gracia en la hora necesaria. Los discípulos no recibieron toda la fortaleza para todos sus sufrimientos de una sola vez. La recibieron cuando llegó la prueba. El Espíritu les dio palabras cuando fueron llevados ante autoridades. El pan de mañana no fue entregado hoy. Dios concede gracia oportuna. No vivas anticipando escenarios futuros como si tuvieras que soportarlos ahora con las fuerzas de hoy. Obedece en el presente, aprende a confiar en las pequeñas pruebas, confiesa a Cristo donde estás. La fidelidad cotidiana prepara el corazón para desafíos mayores, pero tampoco uses tu debilidad como excusa para ocultar la fe. Algunos creyentes permanecen siempre en silencio porque temen perder aceptación. Nadie los persigue porque nadie sabe con claridad que pertenecen a Cristo. Hay una prudencia santa, pero también existe una cobardía disfrazada de prudencia. Jesús no nos llama a provocar conflictos innecesarios. Nos manda a ser sabios, mansos y respetuosos. Pero cuando la verdad debe ser confesada, no podemos avergonzarnos de su nombre. Seguimos a un Salvador crucificado. No podemos esperar que el mundo ame en nosotros aquello que aborreció en él. Si fuéramos del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero Cristo nos escogió y nos separó para sí. Nuestra manera de entender la verdad, el pecado, el cuerpo, la familia, la justicia y la salvación inevitablemente entrará en conflicto con una sociedad que desea vivir sin la autoridad de Dios. La fidelidad no consiste en buscar ser rechazado, consiste en estar dispuesto a ser rechazado
antes que rechazar a Cristo. El texto advierte que el odio puede quebrantar incluso los vínculos familiares y que los discípulos serán aborrecidos por causa del nombre de Jesús. Sin embargo, la promesa permanece. Los verdaderos creyentes perseverarán hasta el fin, no por superioridad humana, sino porque Cristo los guarda. Ser cristiano nunca ha sido fácil. El Evangelio no promete una existencia sin conflicto. Cristo no vino para decorar nuestra vida, sino para reclamarla. Nos llama a morir al orgullo, renunciar al pecado y llevar la cruz. Venir a Él puede traer nuevos problemas, pero también nos concede algo que ningún sufrimiento puede destruir: paz con Dios, una conciencia lavada, una familia eterna, la presencia del Espíritu y la esperanza de la resurrección. El mundo puede quitar reputación, libertad, bienes e incluso la vida. No puede quitar a Cristo, y quien posee a Cristo no ha perdido su tesoro. Por eso no hay razón para avergonzarse. El Jesús que fue crucificado en debilidad resucitó con poder. Aquel que fue rechazado por los gobernantes reina ahora sobre todo principado, autoridad y señorío. El mundo puede despreciar a sus discípulos, pero no puede destronar a su rey. Y esa verdad nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si Cristo gobierna sobre la historia, ¿qué significa para la iglesia atravesar guerras, persecuciones y aparente caos sin perder la esperanza? Si Cristo gobierna la historia, entonces el aparente caos del mundo no puede interpretarse como ausencia de propósito. Las guerras, las persecuciones, los levantamientos de naciones y la oposición contra la iglesia no significan que Dios haya perdido el control. Significan que la historia continúa avanzando dentro de un mundo caído bajo la soberanía del Rey que ya anunció su desenlace. Eso no convierte el mal en algo bueno. La guerra sigue siendo terrible. La persecución sigue siendo injusta. La traición familiar sigue causando un dolor profundo, pero ninguna de esas realidades posee autoridad final. El pecado actúa de verdad, los gobernantes toman decisiones reales y los perseguidores son responsables delante de Dios. Sin embargo, por encima de todos ellos está el Señor de la historia, realizando su propósito sin convertirse jamás en autor del mal. La soberanía divina no significa que todo lo que ocurre agrada moralmente a Dios. Significa que nada puede frustrar aquello que Él ha determinado realizar. Los hombres crucificaron a Cristo movidos por odio, envidia e incredulidad. No obstante, la cruz no fue un accidente que obligó al Padre a improvisar un plan alternativo. Pedro declara en Hechos que Jesús fue entregado conforme al determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, aunque quienes lo clavaron fueron culpables. La acción humana fue perversa. El propósito divino fue santo. En un mismo acontecimiento vemos la responsabilidad del hombre y la soberanía de Dios sin que una elimine a la otra. Esa verdad sostiene a la iglesia cuando el mundo parece fuera de control. Los discípulos escucharían rumores, verían imperios agitarse y sufrirían bajo autoridades hostiles. Podrían preguntarse si la promesa del reino había fracasado. Jesús les dice, en esencia, nada de esto me sorprende. Yo os lo he dicho de antemano. El conocimiento previo de Cristo no es meramente información acerca del futuro, es la evidencia de su señorío. Él no observa la historia desde lejos intentando descubrir qué harán los hombres. Habla como quien conoce el principio, el desarrollo y la consumación. Anunció la caída del templo, anunció la persecución de sus discípulos. Anunció que el evangelio llegaría a las naciones. Anunció que la iglesia permanecería. Anunció que volvería en gloria. Por eso la iglesia no necesita interpretar cada crisis como una amenaza contra el reino. Puede lamentar el sufrimiento sin entrar en pánico. Puede denunciar la injusticia sin pensar que el trono de Cristo se tambalea. Puede llorar por los mártires y al mismo tiempo confesar que las puertas del Hades no prevalecerán. La historia no se desplaza sin dirección. Se mueve hacia Cristo,
Esto no significa que podamos ser indiferentes ante lo que ocurre. La soberanía de Dios nunca debe convertirse en una excusa para la pasividad. El mismo Señor que gobierna la historia ordena que oremos por gobernantes, hagamos bien al prójimo, defendamos al débil y proclamemos el evangelio. Muchos confunden la confianza con la inactividad. Dicen, como Dios cumplirá su propósito, no importa lo que hagamos. Pero Jesús no habló de su dominio para que los discípulos cruzaran los brazos. Les ordenó estar alerta, resistir el engaño, testificar y perseverar. El Dios que determina el fin también determina los medios. Ha decretado salvar a pecadores y por eso manda predicar. Ha prometido sostener a su iglesia y por eso manda velar. Ha determinado la perseverancia de sus santos y por eso les advierte que no retrocedan. Su soberanía no reduce nuestra responsabilidad, la establece. También debemos corregir otro error. Algunos creyentes viven tan pendientes del deterioro cultural que terminan hablando como si la iglesia estuviera a punto de desaparecer. Miran el avance de ideologías contrarias a la Escritura, la presión social y la pérdida de influencia y concluyen que el cristianismo ha entrado en una derrota irreversible. Pero la fortaleza de la iglesia nunca descansó en la aprobación cultural. Hubo épocas en las que ser cristiano significaba perder bienes, libertad o vida. Aún así, el evangelio avanzó. Hubo lugares donde los gobernantes intentaron borrar el nombre de Jesús y esos mismos imperios terminaron reducidos a capítulos en los libros de historia. Cristo permanece, la iglesia permanece, la palabra permanece, el evangelio permanece. Esto no debe producir arrogancia. La iglesia visible puede corromperse, congregaciones pueden abandonar la verdad, instituciones cristianas pueden ser juzgadas y desaparecer. El templo de Jerusalén demuestra que ningún privilegio externo garantiza protección cuando se rechaza al Señor. La promesa pertenece a la iglesia que Cristo edifica sobre la confesión verdadera de su nombre, no a cualquier organización que conserve una etiqueta religiosa. Por eso debemos preguntar, ¿estamos confiando en la promesa de Cristo mientras permanecemos sometidos a su palabra o utilizamos la promesa para proteger tradiciones que Él mismo podría juzgar? La iglesia no vence adaptando el evangelio para evitar rechazo. Vence permaneciendo fiel. No necesita hacer la cruz aceptable para el orgullo humano. Debe anunciar que el Hijo de Dios murió por pecadores, resucitó y exige arrepentimiento y fe. El mensaje será olor de vida para unos y olor de muerte para otros, pero sigue siendo poder de Dios para salvación. Jesús declara que el evangelio será predicado a todas las naciones. La persecución no podrá impedirlo. De hecho, en muchas ocasiones será utilizada providencialmente para extender el testimonio más allá de sus límites anteriores. Aquello que los enemigos intentan emplear para silenciar a la iglesia termina llevando a los creyentes delante de nuevas audiencias. ¿Ves la ironía santa de la providencia? El perseguidor abre un tribunal para condenar al cristiano. Dios convierte el tribunal en una plataforma para Cristo. El poder humano intenta cerrar una puerta. El Señor abre otra que nadie había previsto. Por eso no debemos medir la eficacia del evangelio únicamente por la ausencia de oposición. A veces la fidelidad produce fruto en medio de la paz. Otras veces el testimonio se vuelve más visible precisamente porque existe persecución. Nuestra tarea no es asegurar circunstancias favorables, es ser fieles en las circunstancias que Dios permite. El discípulo puede vivir sin pánico porque sabe quién gobierna, no conoce la fecha del fin, no comprende todos los detalles del camino, pero conoce al Rey. Y conocer al Rey es más importante que conocer el calendario. La pregunta decisiva no es si puedes explicar cada acontecimiento profético. La pregunta es si tu vida demuestra que perteneces al Señor de la historia.
porque el mismo Cristo que gobierna las naciones también examina a su iglesia, desenmascara la apariencia religiosa y llama a cada persona a rendirse ante él. Y cuando lleguemos al corazón de esta verdad, veremos que el centro de Marcos 13 no son las guerras, el templo, ni siquiera la persecución. El centro es Jesucristo, el Hijo rechazado que camina voluntariamente hacia la cruz y que después de vencer la muerte reinará hasta poner a todos sus enemigos bajo sus pies. El centro es Jesucristo, no un sistema profético, no un calendario, no la ansiedad del hombre por descifrar lo que Dios no ha revelado. Jesucristo, el Hijo amado, rechazado por los labradores, expulsado fuera de la viña, entregado a la muerte y levantado con poder. Él es quien pronuncia estas palabras. El mismo que anuncia la destrucción del templo sabe que en pocos días su propio cuerpo será quebrantado. El mismo que advierte acerca de persecuciones está a punto de ser traicionado, acusado falsamente, golpeado y crucificado. No habla del sufrimiento desde una distancia cómoda, camina voluntariamente hacia él. Por eso puede decir a sus discípulos: no temáis, no porque el dolor sea imaginario, no porque la oposición vaya a desaparecer, no porque todos comprenderán vuestra fidelidad, sino porque vuestro Señor ya ha atravesado el camino antes que vosotros. El cristianismo no consiste en seguir a un maestro que evita la cruz, sino a un rey que venció a través de ella. El mundo contempló a Jesús clavado entre criminales y pensó que había terminado con él. Los líderes religiosos creyeron haber protegido su autoridad. Roma consideró que había ejecutado a otro hombre incómodo, pero la cruz no fue la derrota de Cristo, fue el altar de nuestra redención. Allí el Hijo cargó con la culpa de su pueblo. Allí recibió la ira que merecían los pecadores. Allí desarmó a los poderes y satisfizo la justicia divina. Y al tercer día se levantó de la tumba, demostrando que la muerte no podía retener al autor de la vida. Ese es el Rey al que servimos. No seguimos a una víctima impotente de la historia. Seguimos al Señor que dirige la historia hacia el día de su gloria. Por eso el creyente no debe avergonzarse cuando el mundo lo llama atrasado, estrecho de mente o enemigo del progreso. Debemos examinar cuidadosamente si nuestra conducta merece alguna crítica. Podemos ser imprudentes, arrogantes y poco compasivos. Cuando sea así, debemos arrepentirnos. Pero nunca debemos sentir vergüenza del Evangelio. La vergüenza aparece cuando comenzamos a valorar más la aprobación del mundo que la sonrisa de Cristo. Queremos ser aceptados, considerados inteligentes y vistos como personas razonables. Y cuando una doctrina bíblica entra en conflicto con la sensibilidad de nuestra época, sentimos la tentación de suavizarla, esconderla o disculparnos por ella. No debemos ser crueles, pero tampoco podemos ser infieles. La verdad no se vuelve falsa porque una cultura la desprecie. El pecado no se convierte en virtud porque reciba apoyo mayoritario. Cristo no deja de ser Señor porque una generación se niegue a reconocerlo. Los gobernantes de la tierra cambian. Las ideologías envejecen. Las opiniones dominantes se transforman. Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Pablo enseña que Cristo está sentado por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío. Juan lo llama el soberano de los reyes de la tierra. Ese lenguaje no pertenece únicamente al futuro. Jesús reina ahora. Su reino todavía no se ha manifestado en toda su plenitud visible, pero su autoridad es real. Ningún presidente, rey, tribunal ni ejército ocupa un trono independiente. Todos respirarán mientras Él lo permita y todos comparecerán finalmente ante su juicio. ¿Comprendes entonces el privilegio de llevar su nombre? El mundo puede considerar despreciable a la iglesia, puede burlarse de sus convicciones, puede perseguir a sus miembros. Sin embargo, el cristiano pertenece al Rey, delante del cual toda rodilla se doblará. No existe honor más alto. El que por amor se hizo siervo
y entregó su vida como rescate, reina ahora a la diestra del Padre. El Cordero inmolado es el león victorioso. El rechazado de Jerusalén es el Señor de las naciones. El crucificado volverá con gloria. Por eso perseverar no es aferrarse a una causa perdida, es permanecer junto al único rey cuyo triunfo está asegurado. La historia no avanza de manera absurda. Dios lleva a cabo el plan de redención que determinó antes de la fundación del mundo, un plan centrado en la persona y la obra de Jesús. Nada ni nadie podrá impedir que Él complete aquello que ha decretado. Cristo anunció su muerte antes de que ocurriera, anunció su resurrección, anunció la caída de Jerusalén, anunció la expansión del Evangelio, anunció la permanencia de su iglesia, anunció la persecución de sus discípulos y anunció su regreso. Cada promesa cumplida fortalece nuestra confianza en las que todavía esperamos. El templo cayó, tal como Él dijo. Jerusalén fue desolada, tal como Él advirtió. El Evangelio salió de aquella pequeña región y ha llegado a pueblos que los primeros discípulos ni siquiera conocían. La iglesia ha sido perseguida, pero no exterminada. Los imperios que intentaron destruirla desaparecieron, mientras el nombre de Jesús continúa siendo confesado. Por tanto, cuando Cristo dice que volverá, no estamos descansando en un deseo religioso, descansamos en la palabra del Señor soberano que nunca ha perdido el control de la historia. Esta esperanza debe producir vigilancia, no una vigilancia nerviosa, sino santa. El creyente espera a Cristo limpiando su vida, sirviendo a su iglesia y anunciando el Evangelio. No sabe si verá personalmente el último día de esta era, pero sabe que su propia vida puede terminar antes de lo esperado. Para cada persona, el encuentro con Dios está cerca. Puede que Cristo vuelva durante nuestra generación. Puede que muramos antes. En cualquiera de los casos, debemos estar preparados. Y estar preparado no significa tener una teoría profética impecable. Significa estar reconciliado con Dios mediante Cristo. Significa haber abandonado la confianza en nuestra moralidad, nuestra religión y nuestra justicia propia. Puedes conocer Marcos 13 y seguir perdido. Puedes discutir acerca del fin y no estar listo para comparecer ante el Rey. Puedes admirar la firmeza de los mártires mientras tu corazón continúa resistiendo el señorío de Jesús. La cuestión decisiva no es cuánto sabes del futuro. La cuestión es a quién perteneces en el presente. Los líderes religiosos tenían el templo, la ley y una historia privilegiada, pero rechazaron al Hijo. Sus labios hablaban de Dios mientras su corazón combatía contra Dios encarnado. No repitas su tragedia. No permitas que la familiaridad con el cristianismo te engañe. No confundas escuchar sermones con haber venido a Cristo. No confundas emoción con arrepentimiento. No confundas una vida respetable con la justicia que solo el Salvador puede conceder. En la última parte tendremos que responder personalmente a la pregunta que toda profecía bíblica termina colocando delante del alma. Cuando el Rey venga y todo lo oculto sea revelado, ¿de qué lado estarás tú? Cuando el Rey venga y todo lo oculto sea expuesto, ¿de qué lado estarás tú? No basta con decir que admiras a Jesús. Las multitudes también lo aclamaron cuando entró en Jerusalén. Gritaron palabras correctas, utilizaron títulos mesiánicos y participaron de una intensa emoción religiosa. Sin embargo, pocos días después, muchos prefirieron a Barrabás. La emoción no es necesariamente fe. La cercanía externa a Cristo no equivale a rendición. Los líderes religiosos conocían la Escritura, custodiaban el templo y defendían una larga tradición. Pero cuando el Hijo amado apareció, no quisieron entregarle la viña. Querían conservar el control, la reputación y la autoridad. Su religión podía tolerar a un Mesías que confirmara sus expectativas, pero no al Rey que exponía su pecado. ¿Y tú? ¿Has recibido al Cristo verdadero o solamente una versión de Él que no contradice tus deseos?
El Jesús de la Escritura no vino para ocupar un pequeño espacio dentro de una vida que continúa gobernada por el yo. Vino como Señor. Llama al pecador a abandonar las armas de su rebelión, reconocer su culpa y confiar enteramente en la obra realizada en la cruz. Tal vez piensas que no eres enemigo de Dios, no rechazas abiertamente el cristianismo, respetas la Biblia, valoras la familia y procuras vivir de manera decente. Pero la enemistad contra Dios no siempre se expresa mediante odio religioso. También aparece cuando una persona insiste en gobernar su vida sin someterse a Cristo. Puedes respetar al rey y continuar en rebelión. Puedes admirar su enseñanza y negarte a obedecerla. Puedes hablar de su regreso y no desear realmente que venga, porque su presencia amenazaría los ídolos que todavía proteges. El evangelio comienza destruyendo nuestra justicia propia. No somos aceptados por nuestra moralidad, nuestros sacramentos, nuestra educación religiosa, ni nuestras buenas intenciones. Delante de un Dios santo todos hemos pecado. Incluso nuestras mejores obras están contaminadas por motivos torcidos, orgullo y amor propio. No necesitas una pequeña mejora, necesitas reconciliación. No necesitas que Cristo decore tu religión, necesitas que salve tu alma. El mismo Jesús que anunció el juicio sobre Jerusalén caminó hacia la cruz para soportar el juicio de todos los que confiarían en él. Allí fue tratado como el rebelde para que los rebeldes arrepentidos fueran recibidos como hijos. Allí llevó la maldición para que nosotros recibiéramos la bendición. Allí el verdadero templo fue destruido y levantado al tercer día. La resurrección declara que el sacrificio fue aceptado. Cristo vive. Por eso el llamado del evangelio no consiste en recordar con tristeza a un mártir del pasado. Consiste en rendirse ante el Señor resucitado. Él reina sobre todo principado, poder y autoridad. Ninguna persona puede permanecer neutral ante Él. Puedes postrarte ahora como pecador perdonado, o te postrarás finalmente como enemigo vencido. Toda rodilla se doblará. Toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. La pregunta no es si reconocerás su autoridad, sino cuándo y de qué manera. Tal vez tu conciencia te acusa. Conoces pecados que otros no ven. Has escuchado muchas veces el evangelio y has pospuesto el arrepentimiento. Dices que algún día vendrás a Cristo cuando resuelvas ciertos asuntos, cuando seas más digno, cuando la vida esté menos complicada. Ese día imaginario puede no llegar. Ven ahora, no porque hayas conseguido limpiar tu vida, sino porque no puedes limpiarla. No porque tu arrepentimiento sea perfecto, sino porque Cristo es un Salvador perfecto. Una fe temblorosa puede descansar en un Salvador fuerte. Él no promete recibir solamente a quienes vienen con una experiencia emocional extraordinaria. Promete no echar fuera a ninguno que acuda buscando misericordia. El texto fuente culmina precisamente con este llamado: abandonar el orgullo, dejar de confiar en la justicia propia y venir a Cristo mientras todavía hay tiempo, porque Él no desecha a quien busca perdón. Pero quizá tú ya eres creyente y escuchas estas palabras con temor. Te preguntas si perseverarás cuando llegue una prueba severa. Reconoces tu debilidad y sabes cuántas veces has fallado bajo presiones menores. Mira a Cristo. Tu esperanza final no está en la fortaleza de tu mano, sino en la firmeza de la suya. El buen pastor conoce a sus ovejas y nadie puede arrebatarlas de su mano. Él intercede por ellas. Las corrige, restaura y conduce hasta el fin. No uses esta seguridad para dormir espiritualmente. Úsala para velar con esperanza. Permanece cerca de la palabra, ora, congrégate, confiesa el pecado, recibe la corrección de tus hermanos, habla de Cristo. No esperes que el mundo te dé permiso para ser fiel. La iglesia no necesita conocer la fecha del regreso para cumplir su misión. Necesita escuchar la voz del Señor. No os dejéis engañar, no os alarméis, dad testimonio, perseverad y velad. Cuando escuches guerras y rumores de guerras, recuerda que Cristo reina
Cuando la cultura desprecia el evangelio, recuerda que Cristo edifica su iglesia. Cuando te sientas intimidado, recuerda que el Espíritu mora en ti. Cuando la familia rechace tu fe, recuerda que has sido recibido en una familia eterna. Cuando el camino parezca demasiado largo, recuerda que el Rey volverá. La historia no acabará bajo el dominio de la oscuridad. No terminará con un templo humano, un imperio, una ideología, ni una crisis mundial. Terminará con la aparición gloriosa de Jesucristo. Aquel que fue visto llevando una cruz será visto llevando autoridad universal. Aquel que recibió una corona de espinas aparecerá coronado como Rey de Reyes. Aquel que fue juzgado por gobernantes humanos juzgará a vivos y muertos. Para quienes lo rechazaron, su venida será terror. Para quienes lo aman, será liberación. La fe se convertirá en vista. La persecución terminará. El pecado será eliminado. Los muertos en Cristo resucitarán y su pueblo estará para siempre con el Señor. Por tanto, vela. No conviertas la profecía en entretenimiento. No permitas que las noticias gobiernen tu esperanza. No confundas la paciencia de Dios con ausencia. Cristo aún no ha vuelto porque su propósito sigue avanzando. El evangelio continúa siendo anunciado. Pecadores continúan entrando en el reino. La iglesia continúa siendo purificada. Pero el día llegará. Y mientras llega, nuestra tarea es clara. Conocer a Cristo, permanecer en Cristo, proclamar a Cristo y esperar a Cristo. Él es el Señor de la historia. Él es el verdadero templo. Él es el Cordero que murió. Él es el Rey que resucitó. Él es el pastor que preserva sus ovejas. Él es el juez que regresará. ¿De qué lado estarás tú cuando venga? No te escondas detrás de las piedras de la religión. No confíes en tus hojas sin fruto. No protejas una justicia que no puede salvarte. Ven a Cristo. Y si ya has venido, permanece fiel. Vela, porque el Rey regresará. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. Streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory
makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. Maybe someday I'll stop searching for your face in every crowd, but until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.